Eh, Siguiendo con los temas, vamos a avanzar un tema también muy importante, que es el tema de parto y atención de recién nacido. La idea de este tema es darles una pauta, es que ustedes tengan una idea de qué hacer por una paciente con dolores de parto, incluso de que puedan nacer su bebé estando en la calle. ¿Ya? Les vuelvo a recordar que en la calle no tenemos ningún instrumental médico. Entonces, prácticamente vendría a ser cómo podemos atender el parto estando sin tener ningún insumo médico. ¿Ya? Bueno, detalles generales. Bueno, recuerden que este es el útero, estas son las trompas de falopio, estos son los ovarios. ¿Ya? Hay una relación muy importante entre el útero, este es el útero, esta es cavidad vaginal, hacia adelante hay una relación con la vejiga y hacia atrás hay una relación con el recto. Aquí adentro va a crecer el bebé. Entonces cuando el bebé salga va a comprimir la vejiga y va a comprimir el recto. De ahí de que cuando los bebés salen en el parto, generalmente sale heces fecales y también orina, normalmente. Bueno, un detalle es de que el embarazo normalmente se produce acá, en el tercio externo de la trompa. El óvulo sale de acá, del ovario, y el espermatozoide sube desde acá, bueno, y aquí se juntan los dos. Una vez que los dos se juntan, recién el séptimo día se ubican a nivel del útero, ¿no? Bueno, y estas son maniobras que se las ha llamado maniobras de Leopoldo. Son maniobras que nos van a permitir a nosotros saber prácticamente en qué posición se encuentra el bebé. Esto no está en el libro, solamente es para tratar de darles una idea de cómo examinar al bebé, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es tocar al bebé, lo vamos a tocar en el vientre de la madre y tenemos que tener la capacidad, tocando, tenemos que saber en qué posición está, es decir, dónde está su cabeza, ¿no? Si la cabeza está hacia abajo, está bien y podemos atender el parto. ¿No? Esa más o menos es la idea, ¿no? De que la cabeza esté abajo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál vendría siendo el concepto de parto? Parto es un proceso natural, es algo normal, es algo fisiológico que se presenta a los 9 meses de embarazo, a las 40 semanas, y empieza con contracciones uterinas. El útero, que tiene este rodeado de músculo, se contrae. El útero se contrae, bueno, y esa contracción hace que el cuello se abra y además hace que el feto se expulse junto con la placenta, el líquido y demás, ¿no? Entonces a eso llamamos parto, ¿no? Cuando estemos frente a un parto, tenemos que tener mucho cuidado con muchos detalles, ¿no? Uno es el soporte emocional. Una paciente en parto es una paciente que a momentos se desequilibra por el constante dolor y demás, ¿no? Y cada vez el dolor se hace más fuerte, más seguido. Les recuerdo que normalmente una paciente con su primer embarazo, pues prácticamente el parto va a durar alrededor de 12 horas. 12 horas de dolor y de sufrimiento al final terminan agotadas y algunas se desequilibran emocionalmente, ¿no? Les decía, la limpieza. Cuando salga este bebé por acá, va a empujar el recto y va a empujar la vejiga. Si vemos esta imagen, esta es una paciente en posición ginecológica, donde se puede ver a través de los genitales. Esta imagen negra vendría siendo la cabeza. Y cuando la cabeza vaya saliendo y se vaya exteriorizando, va a salir heces fecales por el recto y orina por la uretra, normalmente, ¿no? Entonces, importante. Antes, lo que se hacía era hacer una evacuación del recto. Entonces, lo que se hacía era poner enemas. Se ponían unas sondas para el recto, solución jabonosa, para que la paciente pues tenga una diarrea de posiciones líquidas y se limpie el recto. Actualmente ya no, está prohibido incluso hacer estos enemas, puesto que van en contra del pudor de la paciente. Así se lo aconseja, ¿no? Bueno, ¿qué nos interesa del parto y cuál es la clave del tema prácticamente? El parto consta de estos 4 periodos y tenemos que aprender, tenemos que memorizar y tenemos que ubicarnos qué ocurre en cada uno de estos periodos. Vemos 4 periodos del parto. El primer periodo, que lo vamos a ver enseguida, para darles una idea, el primer periodo es llamado el periodo de dilatación. En este periodo, el
cuello, este es el cuello, se abre. ¿Ya? Entonces, este periodo empieza con los dolores y cada vez va a ser más fuerte, más seguido, y lógicamente la dilatación también va a ser más, eh, si vale el término, empieza con 1 y termina con 10. Entonces, la dilatación cada vez va aumentando. ¿Ya? El segundo periodo es el periodo en el cual se produce la expulsión del feto. También se lo llama el periodo expulsivo. Entonces, en este segundo periodo va a nacer el bebé, se va a salir el bebé. ¿Ya? El tercer periodo es llamado el periodo del alumbramiento. Es el periodo en el cual va a salir la placenta, se va a salir la placenta, ¿no? El cuarto periodo es el periodo prácticamente que es después de que ha salido la placenta. Este cuarto periodo es muy importante porque en este cuarto periodo la paciente puede presentar hemorragias y se podría desangrar, hacer un shock, incluso morirse, ¿no? Entonces, son los 4 periodos que tenemos que aprender, ¿no? Entonces, vamos a ver uno por uno para ir viendo cada característica de cada uno de los periodos e ir memorizando qué ocurre en cada uno de estos periodos. Entonces, vamos a empezar con el primer periodo. Este primer periodo de parto, pues, dijimos que aquí empiezan las contracciones. Entonces, hay una paciente embarazada de 9 meses o de 40 semanas, y la paciente va a empezar a tener dolor. ¿Ya? Les recuerdo que el dolor del parto es un dolor espasmódico, es decir, duele, calma, duele, calma, duele, calma. ¿Ya? Entonces, este dolor, lógicamente, empieza siendo suave, empieza siendo leve, si vale el término, y cada vez se va haciendo más fuerte, más fuerte, más fuerte, ¿no? Entonces, se vuelve duro, el útero se contrae y duele. Luego se relaja y calma el dolor. Otra vez se contrae y otra vez se relaja, ¿no? Entonces, esta contracción cada vez se va haciendo más seguido y más fuerte, ¿no? Esta contracción del útero va a producir dilatación del cuello. Entonces, les recuerdo que el cuello, bueno, el útero tiene su cuerpo, tiene el segmento y tiene el cuello. El cuello normalmente está cerrado, pero producto de las contracciones uterinas, del dolor, se va a empezar a abrir. Y va a empezar a abrirse, bueno, prácticamente desde 0. 1, 2, 3, 4, llegando a un máximo de 10 centímetros. Se va a abrir hasta 10 centímetros prácticamente el cuello del útero, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, este periodo, por eso se lo ha llamado el periodo de dilatación, porque en este periodo se dilata, se abre el cuello. Pero el término correcto no es tanto que se abre, el término correcto vendría siendo se dilata. Vamos a ver esta imagen y aquí nos vamos a prácticamente a ubicar mejor, ¿no? Entonces, la dilatación. Entonces, normalmente el feto, el producto, está en todo esto que es el músculo uterino, el útero, ¿no? Entonces, esta imagen es el músculo del útero que se va a ir contrayendo. Al contraerse, va a doler. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Varias veces, ¿no? Entonces, miren cómo es este es el cuello del útero. El cuello del útero normalmente es cerrado, está totalmente cerrado, ¿no? Entonces, a medida que empiecen los dolores, estas contracciones uterinas van contrayendo, 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 entonces esas contracciones van a hacer que el cuello se abra y va a empezar a abrirse 1 centímetro, luego 2, luego 3, 4 y así, hasta llegar hasta 10 centímetros. Cuando ya está de 10 centímetros, pues decimos que el bebé ya está en segundo periodo. Entonces, este primer periodo prácticamente va a durar hasta que tenga 10 de dilatación. ¿Ya? Entonces, hasta ahí va a durar, hasta que tenga 10 de dilatación. Entonces, lo que hacemos nosotros en los hospitales, para que tengan una idea, pues nos ponemos guantes, ¿ya? Y vamos a introducir estos 2 dedos, el dedo índice y el dedo medio. Y lo introducimos por cavidad vaginal. Entonces, metemos los dedos por acá. Y estos dedos van a ir a tocar el cuello. Y van a ir a, bueno,
vamos a intentar meter los dedos acá en la parte abierta. ¿Ya? Una vez que metamos los dedos, vamos a abrir los dedos. Meto los dedos y abro los dedos. ¿Hasta cuánto se abre? Lo máximo que se abre, ¿no? Luego saco los dedos y voy a medir cuántos centímetros hay de este dedo a este otro dedo. ¿Cuántos centímetros tengo? ¿Ya? Entonces, para que de acuerdo a eso pueda decir cuántos centímetros tiene la paciente, ¿no? Entonces, el tacto vaginal. ¿Ya? Ahora, pretender decirles a ustedes que realicen el tacto vaginal es un poquito ilógico, puesto que, miren, para que tengan una idea, los internos, que son los de último año, son prácticamente el sexto año de la carrera, cuando llegan al hospital, a la parte de maternidad, a la parte obstétrica, y la paciente viene con dolores y demás, le decimos hazle tacto, ¿no? Este interno, que es después de 5 años de formación en la universidad, mete los dedos, hace el tacto y al final me dice no encuentro el cuello. O me da resultados ilógicos, ¿no? Por decir, me dice está con 10 de dilatación. Y cuando yo le hago tacto resulta que está con 1, ¿no? Entonces el error es extremo, extremo. Entonces, miren, si un estudiante pasando teoría, pasando práctica, tratando de sus docentes de enseñarle y demás, tiene estas dificultades para hacer el tacto, ¿qué será con un estudiante de un primer semestre? Un estudiante que recién está empezando. Es prácticamente pretender decirles que hagan tacto y determinen cuánto es la dilatación, bueno, pues se volvería prácticamente casi imposible, ¿no? De ahí de que en la calle no estamos considerando la opción de que se haga tacto, ¿ya? Entonces, en la calle, lo primero que tenemos que hacer en la calle es estar seguros que esta paciente está en trabajo de parto. Yo tengo que estar seguro que la paciente está en trabajo de parto, ¿ya? Porque hay pacientes que están con dolores en trabajo de parto, pero hay pacientes que tal vez tienen dolores, pero están en lo que se llama falso trabajo de parto. Entonces, tal vez recién está empezando, ¿verdad? Pero no es un verdadero trabajo de parto, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a poder diferenciar qué pacientes están en verdadero trabajo de parto y qué pacientes están en falso trabajo de parto? Pues esto lo voy a realizar a través del interrogatorio y también del examen físico, examinando las contracciones uterinas. Voy a examinar las contracciones, ¿no? Son 2 criterios que estamos viendo acá para decir estas son verdaderas contracciones y estas son falsas contracciones. Si las contracciones son verdaderas, pues estamos en un verdadero trabajo de parto. Si las contracciones son falsas, estamos en un falso trabajo de parto, ¿no? Entonces, importante y lógicamente lógico momento, ¿no? Entonces, unas contracciones verdaderas tienen que ser regulares, siempre regulares, ¿no? El trabajo de parto, una vez que empieza, no para. Es una reacción en cadena, ¿ya? Y cada vez se hace más fuerte y más seguido. Entonces, la paciente generalmente nos dice, mire, ha empezado mis dolores a medianoche y desde medianoche no ha parado, ¿ya? Eran cada hora, ahora es más seguido, cada 15 minutos, y cada vez es más seguido, duele más seguido y más fuerte, ¿no? Entonces, una vez que empieza, no para, es como una reacción en cadena. Es muy importante para decir que estas contracciones realmente son verdaderas, ¿ya? En cambio, en las falsas, son irregulares. Entonces, la paciente nos dice, me ha dolido a medianoche, de ahí ha calmado, me ha vuelto a doler a las 5, más fuerte, luego me ha vuelto a doler a las 8, un poquito menos. Entonces, no hay una relación seguida, ¿no? Entonces, es muy variable en estos casos, ¿no? Las características de las contracciones.